Este video analiza el tema del terrorismo en el Perú durante el siglo XX, especialmente a partir del conflicto armado interno iniciado en 1980. Sendero Luminoso surgió como un proyecto ideológico radical en Ayacucho, en un contexto de exclusión y desigualdad. Como indica Carlos Iván de Gregory, 2015, su propuesta de guerra popular prolongada se inspiró en el maoísmo y buscó transformar violentamente el orden estatal. Su discurso caló en sectores rurales abandonados por el Estado, donde las promesas de ciudadanía no se habían cumplido. Para profundizar en el tema, identifiquemos 3 semanas del curso en las que se abordaron distintos aspectos del terrorismo en el Perú. A continuación explicamos por qué están directamente relacionadas con el tema elegido. La semana 12 permitió entender el inicio del conflicto armado interno y el accionar violento de Sendero Luminoso desde 1980. Se analizó su estrategia basada en eliminar toda forma de autoridad local, afectando directamente a comunidades rurales, estudiantes y líderes comunales. Esta semana también abordó la respuesta inicial del Estado, que optó por militarizar extensas zonas sin conocer el contexto local, lo que generó violaciones a los derechos humanos y una creciente desconfianza ciudadana hacia las fuerzas del orden. En la semana 13 se examinó el papel del campesinado, organizando la resistencia contra Sendero. A partir de la lectura de Gregory, se estudió cómo las comunidades rompieron con el control senderista cuando éste impuso un orden autoritario que desplazó a las autoridades tradicionales. Frente a ello, surgieron las rondas campesinas y comités de autodefensa que con apoyo del ejército lograron recuperar el control territorial en muchas zonas andinas. Esta semana es clave para entender cómo el campesinado pasó de ser víctima a actor fundamental en la derrota del grupo subversivo. Finalmente, la semana 14 analizó el declive de Sendero Luminoso bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Se estudió cómo la captura de Miguel Guzmán en 1992 marcó un punto de quiebre en el conflicto y cómo el discurso antiterrorista fue usado por el régimen para justificar el cierre del Congreso y otras medidas autoritarias. Esta semana permite reflexionar sobre la tensión entre seguridad y democracia en el contexto de una lucha contra el terrorismo. Antes de 1980, las comunidades andinas se regían por prácticas de ayuda mutua que garantizaban cohesión social y acceso compartido a la tierra. Sin embargo, el Estado dejó de invertir en estas zonas entre 1980 y 1992, de modo que no se construyeron carreteras transitables, ni se contrató personal suficiente a los puestos de salud, y las escuelas rurales permanecieron en malas condiciones. En este contexto, la histórica privación de servicios básicos y de representación política en las comunidades rurales andinas generó un vacío institucional, que disminuía la confianza campesina en los canales formales de reclamación que tenía el Estado, y dejó a los sectores aislados de la toma de decisiones nacionales. Ante esa ausencia estatal, Sendero Luminoso comenzó difundiendo el pensamiento a Gonzalo, como respuesta de esa opresión histórica y simbolizando una promesa de justicia inmediata que pedía la población. Para consolidar su influencia, la organización estableció comités clandestinos en cada centro poblado estratégico de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Además se impuso un sistema de recaudación forzada a cambio de protección y aplicó sentencias cuyos procesos inmediatos ofrecían la sensación de orden ante el caos oficial. Asimismo, Sendero Luminoso se presentó como una autoridad paralela, que captaba simpatizantes que veían a la insurgencia como la única salida viable frente al abandono estatal. Como reacción a esa dinámica de violencia y desamparo existente, la principal consecuencia fue que miles de familias campesinas abandonaron sus tierras y se dirigieron hacia Lima y ciudades intermedias en busca de seguridad y medios de subsistencia. En ese sentido, la ausencia de rutas seguras y la incertidumbre de ser interceptados por una tropa de senderistas ocasionaron que los migrantes tuvieran que reubicarse más de una vez antes de encontrar un refugio estable. Esto explica que la decisión de huir de la población no solo respondía al temor de represalias, sino también al colapso de las redes de subsistencia de las comunidades, que ya no podían sostener la producción agrícola ni ofrecer apoyo a las nuevas generaciones. En consecuencia, los pobladores que se desplazaron de las comunidades se instalaron en asentamientos informales, donde era común las carencias de agua potable, saneamiento y vivienda digna. La falta de empleo formal y la imposibilidad de acceder a un capital inicial ocasionaron el aumento de trabajos temporales mal remunerados, como la construcción informal, el comercio ambulante y el servicio doméstico sin contrato. Mientras que la disolución de los vínculos comunales convirtió el apoyo mutuo en relaciones fragmentadas entre vecinos de distintas comunidades. De este modo,
La periferia urbana de la capital se transformó en un espacio de vulnerabilidad que tenía dinámicas de exclusión. Buenos días, esta es una entrevista para nuestro curso de Historia de Salud. Y queríamos comenzar haciendo una pregunta acerca de cómo fue su experiencia viviendo en México en el terrorismo del siglo XX. Ha venido a nuestra casa, ya nosotros vamos a trabajar, vamos a estar así comunicando con toda la población, diciéndonos reunía. Entonces de ahí nosotros también decíamos, estará bien, por eso estarán andando ellos, diciendo nosotros también hemos comprometido. De ahí pasando un mes así, a uno por uno comenzaron a matar por acá, por allá. Y de ahí nosotros también decíamos, eso no está bien, diciendo, y nosotros llamábamos a militares, ellos vinieron. Ellos también nos preguntaron quién ha venido diciendo, entonces nosotros avisábamos, Sendero Luminoso ha venido, eso es su cabeza negra, eso es soplón, hay que matar diciendo, uno por uno de sus casas sacando, mataron por allá, por aquí. Entonces de ahí nosotros escapábamos. Y nos seguían ellos también hasta el barranco, permanecíamos 2, 3 semanas, volvíamos, pasaron los senderos, volvíamos a nuestra casa. De ahí, de vuelta aparecieron ellos. Entonces de ahí mismo ya tenemos, entonces cuando aparece el helicóptero nosotros escapábamos a barranco de vuelta. Casi un año ha estado así, señorita, con eso estábamos bien asustados. Los niños también ya estaban bien asustados, traumados ya estaban. El defensa civil ha aparecido, ya ellos ya reunían a la gente por acá, por allá. Ahí ya con vigilancias, toda la noche amanecíamos vigilando. Cuando viene su versión, viene cuando dicen escapábamos de vuelta a los desiertos. Así vivíamos años. Pena, como para llorar, eso me recuerdo lo que hemos pasado. Gracias por responder también a usted. Buenas noches, para esta entrevista vamos a comenzar haciéndole la pregunta de cómo fue su experiencia personal con la llegada de Sendero Luminoso a Lima. Fue muy triste porque había muchos apagones en cualquier momento, estabas en la calle, en cualquier lugar se iba la luz. Así era en esa época, estabas donde estabas, se iba la luz totalmente, estábamos a oscuras. Así fue esa época del terrorismo. Y muchos, en cualquier punto del país, los cables de alta tensión lo tiraban. Fue muy triste esa época. No había luz, no se podía trabajar tranquilo, los jefes no podían laburar tranquilamente en la fábrica, porque en cualquier momento se iba la luz y así estábamos siempre, en esa problemática. Incluso también en esa época el agua faltaba, era la época de Alan García. Pues. ¿Sintió miedo? Sí, porque yo era muy jovencita y estaba en la calle y estaba en cualquier lugar y se iba la luz totalmente, se quedaba totalmente a oscuras. Era muy difícil en ese momento en la vida. Y en cualquier punto que estaban a veces la gente Sendero Luminoso ponía sus coches con bomba, entonces a veces querían hacer daño a algún lugar, a algún ministerio, y la gente que estaba ahí cerca, como ellos eran proletariados, iban a unas casas de segunda, algunos edificios que eran de gente con dinero, ahí ponían su coche con bomba y no solamente salía la gente que realmente debía salir, salía cualquiera que estaba ahí cerca. Así era en esa época. ¿Entonces tenía temor de salir de casa por ello? No, porque se tenía que trabajar, tenía que irse nomás a la calle, si tenía que estudiar, tenía que irse nomás a la calle, así era. Muchas gracias por su tiempo. De este texto sacamos como idea principal que el conflicto armado interno tuvo como una de sus causas más profundas la exclusión social y la desigualdad estructural. Entre 1980 y 1992, el Estado abandonó a las comunidades andinas. No solo no construyó carreteras, no contrató personales en los puestos de salud, ni mejoró las escuelas rurales. Esta falta de presencia estatal generó un vacío institucional y desconfianza en los canales formales de reclamo. En ese contexto, Sendero Luminoso aprovechó ese abandono para presentarse como una alternativa de justicia, imponiendo su control a través de comités clandestinos y castigos inmediatos. Frente a esto, consideramos que la forma que el Estado y la sociedad enfrentaron el problema no fue la más adecuada, porque actuaron tarde sin un enfoque real a la inclusión. Como alternativa de solución, proponemos que el Estado debió invertir desde el inicio en infraestructura, educación intercultural y participación política real en estas zonas. Solo así se hubiera evitado que la población vea en la violencia una salida a su abandono. A partir de la entrevista consideramos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron al terrorismo no fue la más adecuada. La primera entrevistada, desde una zona rural, narra que Sendero Luminoso llegó a su comunidad con aparentes fines beneficiosos, pero pronto comenzaron los asesinatos. Quienes denunciaban esto ante los militares eran acusados de soplones y eran ejecutados. Por miedo, los pobladores huían y se ocultaban durante semanas en zonas mencionadas como barrancos o desiertos, situación que se repitió por cerca de un año. Aunque recibieron apoyo de defensa civil, esta fue insuficiente y muchos niños quedaron con secuelas traumáticas. En cambio, en la segunda entrevista,
Desde Lima recuerda los apagones, los coches bomba, los cortes inesperados de los servicios básicos que dificultaban la vida diaria. A pesar del miedo, ella debía salir a trabajar. Para ella fue una época muy triste. Estos testimonios reflejan la gravedad del conflicto desde dos realidades distintas, una rural y otra urbana, pero con un punto muy en común: el abandono del Estado y la desprotección ciudadana. En lugar de actuar con estrategias integrales, el Estado optó por una respuesta militarizada y represiva que en muchos casos también vulnera los derechos humanos. La sociedad, por su parte, estaba mal informada y muchas veces incapaz de articular una respuesta colectiva. Lo que debió hacerse era garantizar la seguridad constante a esas zonas afectadas, brindar servicios básicos en las zonas más vulnerables y ofrecer apoyo psicológico a las víctimas.